Bueno, buenas noches a todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos a la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Yo soy Daniel Camparo, director del Centro de Investigación Clínica en Psicología, el SICP, que organizó esta conferencia junto con el programa Problemáticas Clínicas de la Infancia y Adolescencia del Instituto de Psicología Clínica de nuestra Casa de Estudios. Hoy tenemos el agrado de recibir entre nosotros el profesor Antonio Moreno, que nos va a brindar una conferencia en el marco de un curso que está dando también actualmente en nuestra facultad, el curso de posgrado Diferencia en la Inclusión, una propuesta intersubjetiva, grupal y lúdica para la inclusión escolar. Entonces, Antonio nos va a dar la conferencia, después habrá un momento para hacerle preguntas y un intercambio. Quienes están por el Zoom también podrán participar por el chat. Y antes de darle la palabra, voy a presentarlo. Antonio es doctorando por la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales de Chile. Inclusive estábamos mirando, es una de las universidades más bien conceptuadas en los rankings, particularmente las universidades privadas en Chile también. Es magíster en Psicología Social por la misma universidad y magíster en Psicología Clínica por la Universidad Andrés Bello. Compartirá con nosotros aspectos metodológicos y teóricos de su investigación doctoral, en la que se implementó una intervención lúdica para reconocer diferencias culturales, cognitivas y emocionales de estudiantes dentro de un programa de interacción escolar. Así que, bienvenido, Antonio, muchas gracias y te damos la palabra. Vamos a compartir también tu presentación aquí. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Agradecer, por supuesto, la invitación de Daniel, muy especialmente a Alicia y Michelle, eh, que hacen también estos espacios de intercambio posible. Trataré de ser más preciso con el micrófono. Entonces sí, vengo hoy día a contarles un proceso que está en el marco de una investigación doctoral, pero creo que puede ser interesante como una primera palabra en un diálogo sobre políticas y marcos institucionales en el cual la práctica de la psicología aplicada o estos saberes sí en contextos educativos están obligadas. Yo no conozco tanto la realidad que hay aquí en Uruguay, ustedes me comentarán. Yo les vengo a contar un problema que se construye también en base a esos eh, prescripciones institucionales de la política, en donde se plantea un cierto escenario de la inclusión que se construye de pronto fuera de las discusiones disciplinares y que impacta directamente en las prácticas que nosotros debemos hacer en el aula o trabajar directamente con los niños, especialmente aquellos que parecen necesitar mayor apoyo. Y se produce no necesariamente una relación tan armónica entre esos preceptos institucionales y lo que hacemos. Parece ser que hay ciertas tensiones. Esa tensión va a construir un problema que les voy a presentar hoy día y una experiencia lúdica para ver cómo hacer en estos nuevos escenarios, digamos, que se nos presentan. ¿Sí? Las dificultades de los niños son muy antiguas, los escenarios institucionales y discursivos van cambiando. ¿Sí? Ese es el contexto general de lo que hoy día vengo a mostrarles. Ya, lo primero, a propósito de ITAR, y esta es una imagen sacada de la película de YouTube, ¿sí? Obviamente no tenemos forma de tener un registro directo del principio del siglo XIX. Pero sobre la problemática es interesante hoy día volver a mirar, digamos, esta imagen donde hay un niño que se desplaza de una manera no civilizada, digamos, y la gran vocación
esta madre adoptiva que el mismo Itar se había nombrado a sí mismo en las cartas, ¿sí? Esperando un vínculo. Pero resulta que esta gran apuesta, esta pelea con su profesor de si en realidad iba a ser posible civilizar este niño salvaje que encontraron, que no había tenido una educación, un espacio de socialización conductual como los niños de la ciudad, tenía un convencimiento, Itar. Y en ese convencimiento y en ese deseo de vínculo, en ese deseo de conectar con este niño, le mueve los pies así. Hoy día, biomecánicamente, no parece la mejor forma de conducir una marcha, ¿sí? Pero hay una intención. No parece en esta foto particularmente un forzamiento, pero lo es. Se han visto las imágenes, que por supuesto es una reconstrucción, una ficción, pero parece interesante en la película de YouTube del niño salvaje, ¿sí? Ver cómo el forzamiento con amor de cada día, ¿sí? Tratando de reconducir ese cuerpo. Y ahí había una pregunta y un espíritu civilizador también, de poder construir ahí un ámbito de intervención del cual de alguna manera nosotros somos herederos en esta conversación, ¿sí? Ahora, yo no sé si están tan familiarizados con estas órtesis, pero esto es lo que hacía el papá de Schreber, ¿sí? Eh, para quienes no conozcan la referencia directamente, Schreber, que es este famoso caso de psicosis de Freud, tenía un papá antes de brotar cuando estaba dando su discurso, eh, y un papá muy particular porque tenía un saber muy particular, un poco después de, de la imagen que está con Itara ahí, y el niño, que es hacer estas como correcciones del cuerpo en función de una noción de funcionalidad. Nosotros hoy día podríamos discutir si es funcional eso, pero digamos que en su momento tenía cierta evidencia, hasta donde se entendía en su momento, de que había una funcionalidad que corregir para el buen aprender de los niños, porque entendíamos también, y quizás en ambas imágenes, vamos a suponer buenas siempre intenciones y deseo de vínculo. No se podría hacer dos o tres veces la pregunta con el papá de Schreber, pero uno podría partir siempre de al menos esa intención. Algo impulsa a esos sujetos a hacer estas cosas. Pero detrás de estos esfuerzos hay una idea de funcionalidad y que hoy día nos interpela si en realidad necesitamos hacer lo mismo o se refiere a la misma funcionalidad o se refiere a la misma sociedad. Entendemos que aquí estamos hablando de también posiciones del cuerpo, pero entendemos también que son posiciones del cuerpo para que un niño se desarrolle integralmente en nuestras comunidades actuales, contemporáneas. Algunas preguntas entonces, ¿sí? La preparación para un mundo natural, porque entendamos entonces de que todas estas intenciones están sustentadas en el hecho de que el mundo funciona de una determinada manera. Y había un convencimiento todavía en ese momento de la modernidad que iba por allá la cosa. Hoy día tenemos dudas razonables. Si en realidad ese proyecto es así. Y al menos cuando tenemos que intervenir corrigiendo, deberíamos hacernos esa pregunta. ¿O no? A veces parece resuelta esa pregunta, pero parece ser que nos visita de nuevo, ¿sí? Y otra pregunta que puede ser más específica es si el déficit es individual realmente, ¿sí? O sea, si hasta qué punto esto no vamos a descubrir la rueda, o nosotros entendemos, aunque ha cambiado el entorno, pero a partir de los años 80 las personas con discapacidad hicieron, incluso un poco antes, un activismo muy férreo desde su propia forma de habitar los espacios y las relaciones para ser incluidos. Y eso generó una discusión en su momento que hemos perdido de vista en el último tiempo, ¿sí? De alguna manera, un poco sí, un poco no, podemos discutirlo, vamos a tener harto rato para poder hacer nuestras preguntas, ¿sí? Entonces, el punto es sí, pero parece ser, como les quiero demostrar en la formulación del problema de esta investigación, hay una apuesta, un posicionamiento en donde uno podría partir de la base que sí parece ser que nuestros apoyos están en torno a un déficit individual. En algún momento nosotros pensamos
como le decía, como decían estos activistas, como Oliver, por ejemplo, en los años 80, de decir, bueno, en realidad parece que hay algo de esa funcionalidad que está construida socialmente y que tiene un impacto en la singularidad de cada uno, obviamente, ¿sí? Pero parece que estamos retomando estas temáticas de la integración. Y entonces, si tenemos que integrar, tenemos que rectificar, en su momento se hablaba de normalizar esa diferencia, porque esa es la consecuencia, ¿sí? La consecuencia de que el déficit sea individual y que se esté desviando y esa desviación lo deje fuera a ese niño, a esa niña, de este espacio de desarrollo común, implica que tenemos que rectificar ese déficit individual. Y para eso, el contexto, la regla del juego de la comunidad tiene que estar clarita. Si vamos a rectificar, porque si no nos ponemos a relativizar, ¿no? Y ahí entonces se han desplegado dos o tres concepciones respecto a lo que es la educación o el desarrollo emocional de los niños, que de repente, así como sin darse demasiado cuenta, volvimos de nuevo a una discusión antigua sobre cierta claridad de qué es lo que tiene que pasar con los niños, que es un comportamiento que tiene una cierta homogeneidad y que en el caso de que haya ciertos niños que se desvíen en favor de sus derechos debemos rectificar. A lo mejor es correcto, no. Les propongo en este ejercicio tomar cierta como espíritu de verificación, si a lo mejor eso está bien. Pero tiene implicancia esto. Y tenemos que decidir si están bien esas implicancias o no en nuestra práctica. ¿Sí? Entonces, ¿construimos espacios diversos o rectificamos? Sí, las dos cosas, pero ¿qué es primero en la intervención? Podríamos decir eso. ¿Sí? En función de esa inquietud empieza a armarse el problema de investigación. Ya, esto es una forma, voy a pasar rápido por esto, después si quienes continúen el curso podemos revisar con mayor detalle, pero yo creo que es importante tener una cierta panorámica de una evolución histórica que es importante de hacer sobre cómo ha cambiado el asunto, ¿sí? Del niño salvaje, importante también las conceptualizaciones críticas, en esta investigación está ese posicionamiento de Erika Burman o de una cierta sociología de la infancia, podríamos decir crítica, en donde más bien vemos una revisión del concepto de niño débil mental, que también podría tener también que ver con las relaciones políticas que tenían los niños en esos contextos. Sí, aquí en esta revisión histórica está ese aspecto considerado. Hay cierta investigación que sitúa hasta el informe de Barnock, cuando hablamos de necesidades educativas especiales a finales de los años 70, de que se armó una cierta industria, para bien o para mal, de las necesidades educativas especiales. Después la señora Barnock, ustedes saben, después hay un informe que es el informe Barnock de 1978, de una política pública, en donde más bien había que definir qué hacíamos con estos niños que tienen distintas dificultades. Dice el informe, si lo leen, informe muy citado, poco leído, que no necesariamente es un diagnóstico clínico la necesidad educativa especial, porque hay otros factores como los psicosociales, los pedagógicos curriculares. Nos saltamos rápidamente esa parte, pero causó controversia. La misma señora después cambió de investigación, de foco de investigación. Le preguntaban, de repente hay una entrevista española donde le preguntan, bueno, ¿y qué pasó con la necesidad educativa especial? Bueno, era necesario en su época, muy necesario en la época lo fue, pero hay una cierta forma de situar un déficit individual, igual, aunque tiene otras concomitantes. Últimamente, o al menos hablando de lo que pasa en Chile, no hemos olvidado de esas concomitantes. ¿Sí? Estamos persiguiendo, la política pública en Chile, como espero mostrar a continuación, persigue el diagnóstico como una prognosis de un déficit funcional. ¿Sí? Para llegar a una necesidad educativa especial, y ni el informe Barnock hace eso. ¿Ya? Bueno. Lo que sí, uno podría decir que hay un segundo momento, que vamos a pensar en esta infografía, que cambia de color, que es el momento de la integración, porque en un primer momento parecía ser que antes del diagnóstico estábamos peor, porque los niños tenían una cierta responsabilidad en Latinoamérica, en Chile,
El higienismo, para bien y para mal, también forjó un poco estas como irresponsabilidades de los papás a principios del siglo XX, culpabilizar a las personas que no son funcionales, de alguna manera, por decirlo rápido. Entonces, claro, el diagnóstico vino a sacarnos de ese contexto graficado como azul, que sería como lo que heredamos de la época victoriana que nos colonizó. Eh, Hay un impacto en el activismo de la discapacidad en los años 80 y eso moviliza un poco el asunto de la inclusión, que es decir, cambiemos espacios diversos y que hay una diversidad que en general es más amplia, reconociendo de que hay personas que necesitan dificultades y eso fue en las ciencias sociales tomando su propio desarrollo y en psicología da la impresión también que dejamos de estar atentos a esas discusiones respecto a la ética del cuidado, ahora la estamos retomando, no, un poco tarde. Todos necesitamos cuidado. Todos de alguna manera tenemos una cierta vulnerabilidad, hay personas más que sufren más vulneraciones por una serie de condiciones y necesitamos hacer algo más bien colectivo en eso y las ciencias sociales llevan ya un rato largo hablando de eso. ¿Sí? Ya, y digamos que en ese contexto, en donde en realidad era importante, era o inclusión, o transformamos los espacios, o más bien integramos y invitamos a las personas que no pueden estar en esta conversación por diversas razones, que entren a este salón, los integramos. Y tendríamos que generar entonces una adecuación. Pero en algún momento, podríamos decir, será por el índice de inclusión del año 2000, un poco antes, un poco después, pero tomemos eso como un hito para ordenar la discusión donde cambiamos de color, en donde más bien, más que integración, efectivamente es un movimiento hacia la inclusión, en donde tenemos que derribar barreras, dice el informe, el índice, para la participación, que son tanto individuales como sociales. Y eso implica construir entornos que no tengan esa barrera y que reconozcan la particularidad y la singularidad de cada uno. ¿Sí? Y estamos re bien en eso, está, hay, bueno, no vamos a entrar en eso, tiene su propia carga el diseño universal de aprendizaje. En Chile es una matriz muy importante para hacer las adecuaciones curriculares con los niños, pero hay un espíritu inclusivo en eso. Podemos decir hoy día, a propósito de los diagnósticos, de una manera inesperada quizá, no sé, tenemos diferencias hay un componente emocional nuevamente muy fuerte. Volvemos a hablar de esto como si fuera algo nuevo, pero en realidad es algo que es bien antiguo, ¿sí? O sea, como podemos leerlo en Platón, no sé, pero digamos que también para el mundo sí era un tema anterior. Pero hay diversidades emocionales que aparecen como una dificultad y hay algo que aterriza en, en estas nuevas políticas de la paz duradera. Ustedes me contarán cómo se están implementando en el Uruguay. En Chile estamos tratando de hacer algún esfuerzo por tratar de incorporar estos modelos que son de la convivencia escolar para construir entornos relacionales, en vez de hacer intervenciones o entrenamientos individuales, porque dura más. Ese sería el modelo, que viene un modelo de resolución de conflictos políticos, digamos, de finales de los 80. Rápidamente, les quiero contar de que en Chile, por una serie de antecedentes, eh, hay un momento, el momento de la integración, ¿sí? Efectivamente, hay una persona muy importante en la Universidad Católica que falleció hace poco, que fue como un gran precursor, que se llama Luis Bravo, de la educación especial en Chile, y aparecía una relación, la Universidad Católica es un lugar de formación de la élite en Chile, y había una vinculación en sus investigaciones entre la pobreza y las necesidades educativas especiales bien directa. ¿Sí? Y eso seguía como una cierta tradición, lo cual se agudizó también en dictadura, que inventamos un sistema de educación que está basado más bien en financiar ciertas necesidades como con un vale a cada uno de los estudiantes y eso tiene una serie de consecuencias que seguimos décadas investigando y lamentando de manera bien transversal. ¿Sí? Pero la idea entonces, digamos que hay, desde ese momento habían como ciertos vouchers o vales de integración, ¿sí? ¿Quién de aquí quiere tener un vale de integración? Así como, bueno, sí, uno lo necesita, yo necesito, pero ¿tiene diagnóstico? Entonces habría que construir o buscar un diagnóstico para, primero, grupos diferenciales, en los años 80, plena dictadura, y
en democracia, después del informe Barno, después del movimiento de la inclusión, nosotros resolvimos este problema en el año 2009 con algo que se llama proyectos de integración escolar. ¿Y qué es eso? Uno podría decir, tiene una cierta generosidad, pero digamos que si en esta sala hay 3 o 4 personas que tienen un diagnóstico, aparece financiado con su vale un recurso individual para que haya una adecuación para esas personas. Y eso, por supuesto, trae un montón de cosas que son positivas porque hay un montón de nuestros colegas que están insertos en esos espacios haciendo intervenciones muy necesarias, pero tienen que dar cuenta de sus intervenciones y para dar cuenta de esas intervenciones necesitan matrices explicativas o modelos explicativos que den cuenta de déficits universales. En cualquier parte, en Chile, en Uruguay, en otro continente, independiente de su sistema político, independiente de todas estas como devenires de los que vengo hablando hasta el momento, hay un déficit funcional que funciona igual, que digamos que es un poco problemático pensarlo, ¿no? En un momento, Michelle Bachelet en Chile hace una ley que es importante lo declarativo, que es una ley de inclusión. Pensemos en los años, y ustedes saquen la cuenta también en cómo son las cosas acá, pero digamos que si el índice de inclusión de Both the Scope es del 2000 diciendo de nuevo, pero más bien formalizando de que la inclusión es bajar barreras para la participación y el aprendizaje y el juego después, en la ley de inclusión nuestra dice así como tal cual. ¿Sí? Es inclusiva la ley de educación chilena porque para todos y todas las niñas tienen que haber bajar las barreras. Sin embargo, el mecanismo del decreto siguiente y etcétera, no voy a aburrir con cosas mentiras. Lo siguiente que viene es más ley chilena, pero en un aspecto específico. Entonces, pero queda una pregunta abierta. Aquí hay como un decreto que está pintado más o menos al revés, porque en realidad, o sea, entre los dos colores, porque de nuevo tenemos la pregunta, bueno, ¿cómo bajamos las barreras? ¿Cambiamos, particularizamos entonces el currículum? ¿O invitamos a los niños a aprender de una determinada manera y desde lo que resulta aquí, entonces, damos cuenta de los aprendizajes? ¿O más bien bajamos un universal y los que no tengan diagnóstico, lo siento mucho, y los que tienen diagnóstico le podemos hacer una adecuación? Es más bien lo segundo, lo que hacemos en Chile. ¿Sí? ¿En qué pasó con los desafíos de la inclusión o de la diversidad entonces? Porque, seamos sinceros entonces, está equivocado el criterio de la inclusión, es integración. La política chilena se llama Programa de Integración Escolar. Está súper bien puesto el nombre. Es integración de niños con diagnóstico a un aula regular. Integración. Entonces, no da la inclusión, porque no seamos podríamos decir, estoy como contraargumentando, ¿sí? En realidad a lo mejor era un afán del activismo de los años 80 y en realidad necesitamos mantener el timón firme político institucional de cómo debe ser la educación en general y ayudar a los otros niños lo más posible y ojalá tenga diagnóstico. Si no tiene diagnóstico, ¿qué pasa? Citamos a la mamá, llevamos al psicoterapeuta. Yo me acuerdo en la introducción de la primera entrevista con el psicoanalista de la Manonía aparece el adulto dando un statement bien súper claro de muchas cosas. Y en una de esas partes dice, que no venga al gabinete del psicoanalista niños que tienen dificultades escolares o que tienen una reacción emocional con un niño, ¿sí? Porque parece ser de que es labor educativa más bien, o sí, que es un poco lo que ese texto trata como de despejar. Hay un continuo y una conversación, pero ¿son todos problemas clínicos? ¿O hay un saber clínico que puede ayudar o a contribuir a un desarrollo intersubjetivo de los niños? Bueno, podemos seguir haciendo preguntas ahí. Avancemos. Les pido un poco de paciencia sobre lo normativo, eh, pero tengo la idea de que aquí hay algo que es un poco más transversal. Hay un decreto muy reciente respecto al espectro autista, también dicho TEA o SEA, o condición del espectro autista, ¿sí? Entendiendo que ni siquiera no es un trastorno en sí mismo. No les voy a leer todo eso, pero sí, una cosa. Porque dentro de estas grillas de decretos donde nosotros tenemos que, quienes intervenimos con niños, tener muy en cuenta para no dejar a un niño sin el ejercicio pleno de su derecho,
voy a leer lo que dice el bien jurídico de la inclusión. Y dice, la normativa educacional promueve la inserción, integración e interacción en igualdad de condiciones entre distintos miembros de la comunidad escolar. En igualdad de condiciones, ¿sí? Y además deben recibir los objetivos generales de la enseñanza. Ahora, no le voy a leer todo eso, pero hay una, bueno, aparece en la primera parte, bueno, sí, parece ser, aunque no es un trastorno, pero algo que se diagnostica, que si no un trastorno, porque requiere un diagnóstico, yo creo que es un problema también que habría que examinar, en donde vemos, es súper diverso, aparece de distintas maneras, pero igual tiene ciertas constantes. ¿Cuáles serían esas constantes? Los patrones restrictivos y los problemas de comunicación, dichos de una manera súper específica, estoy citando el decreto. Ahora, en pandemia apareció una orientación escrita en Word, así está el documento y citado hasta el día de hoy, porque en la premura que teníamos todos, ciertos especialistas construyeron un protocolo de desregulación emocional y conductual en tiempos de pandemia, donde en realidad había que hacer explícito si podíamos contener físicamente a los niños o no, si estaban desregulados. Y se citaba una investigación que era una revisión, no sé si sistemática, pero era una revisión de una publicación norteamericana en donde hablaba de todas las formas de contener a los niños, que póngale los brazos así, que en sándwich, así como que había que aplastar, hacer como un sándwich de niños entre uno, entre cada otro, y lo que decía el texto es, todas son malas, evítelas todas, ¿ya? Pero si no tiene, pero es que recontra ningún otro medio, porque hay un peligro inminente, bueno, estas son las formas que hemos hecho, pero resultan mal. Eso dice el texto, el citado como fundamento, ¿sí? Entonces, en base a esa indicación, fíjense lo que aparece abajo, y esa es la paradoja, y ahí ya avanzo o termino esta primera parte, ¿no? En donde dice, asimismo, las regulaciones para el abordaje de desregulación emocional y conductual en niños TEA, que transgreden el principio de no discriminación arbitraria, se tendrán por no escritas. Es decir, ¿qué significa? Significa de que no podemos entender, si bien es un protocolo para la desregulación emocional de niños TEA, si nosotros ocupamos algún criterio asumiendo que es un niño TEA, el protocolo que le inválido. ¿Me entienden el enredo? ¿Por qué no los podemos discriminar? Entonces, en Chile, el colegio tiene una sanción muy fuerte y el profesional también, si es que nosotros hacemos una intervención que podría afectar al niño si tiene el diagnóstico de, el espectro autista. Sin embargo, si nosotros hacemos algo que sea específicamente derivado del diagnóstico, igual lo estamos discriminando. Entonces, a mí me toca intervenir en equipos en donde tenemos que hablar con profesores, en donde en general esta conversación es un poco, bueno, pero entonces, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Nosotros no hicimos la política pública, así que podemos tener una cierta crítica. Pero tomémoslo como una pregunta de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tomamos lo especial al principio o no? ¿O vemos qué pasa? ¿Sí? Ese es el... Ahora, si jugamos la regla de la investigación, tendríamos que verificar a través de algún medio o a través de alguna matriz comprensiva para discutir y establecer un diálogo amplio. El espíritu de estas líneas investigativas no es revelar la verdad ni moralizar al público. O sea, es un problema moral, sin duda que es un problema moral, aparecerán las conclusiones, eso como algo muy importante, pero moral en tanto una conversación democrática o una conversación en donde los diálogos se cruzan. Los diálogos de los niños, eso que decía muy lindo, que decía Michelle hace un rato a propósito de las investigaciones que están haciendo con Alicia del debate narrativo de los niños, también debates narrativos en los adultos que cuidan, porque es una comunidad.
o estaríamos al menos devolviéndonos a cosas que en el último tiempo hemos olvidado. Y esta investigación lo que hace es, voy a ir más rápido, lo que hace es jugar con niños en un cierto contexto sin saber si son del programa de integración o no, ya les voy a contar los detalles y ver qué pasa. Y los resultados son impresionantes. Claro, es una muestra, no es generalizable, pero nos sirve para pensar qué pasaría si no hacemos la adecuación primero y vemos qué pasa. Bueno, lo dicho anterior, pasado en limpio, sería que la discapacidad individual en el programa de integración chileno, o sea, a través de un diagnóstico, certificado por un diagnóstico, es un déficit emocional y moral. Es un déficit moral de los niños, porque resulta que el niño que está desregulado no acata la norma que hemos construido todos, sea una moral dicha por el profesor o sea un niño más grande construido por el grupo, por el juego, con reglas. Entonces es un déficit moral. Entonces, uno debería complicarse un poco antes de decir que un niño tiene un déficit moral. De hecho, en la ley de los adultos es difícil de acreditar eso, de que una persona no tiene sus cabales como para poder tener la conciencia suficiente para ser responsable como persona jurídica. Con los niños no nos demoramos 2 segundos, ¿sí? En esto. Eh, Implica una exclusión del grupo normativo, porque los niños se ponen de acuerdo, construyen sus normas, construyen su historia. Y si hay un niño que está en adecuación, como lo vamos a ver a continuación, nos tocó observar en la investigación, el niño queda fuera de ese grupo normativo. Y tiene una implicancia eso. Porque estamos claros que los niños que no están en el programa de integración sí se aprenden moral y emocionalmente poniéndose de acuerdo y jugando con los otros niños. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Y bueno, ¿y los otros niños? Eh, Eso, la definición moral parece ser muy importante como desarrollo moral, pero en tanto una posibilidad participativa, en fin, creo que he hecho las ideas más importantes. Es de interés en esta investigación volver a las ciencias sociales, porque hay algo que nos falta en una cierta revisión como para poder fundamentar una intervención en esa conversación dialogada. ¿Sí? Y hemos recurrido a un tema de la escuela, un tema frankfurtiano, de la escuela Frankfurt, que está enterada del psicoanálisis, de un tipo de psicoanálisis. A mí me gustaría pensar de que es una perspectiva de las ciencias sociales frankfurtianas en busca de un psicoanálisis. Axel Honneth, que es el autor que sucedió su cátedra después de Adorno, o de Horkheimer, es, tiene varios textos a propósito de la importancia todavía que fue para la Escuela de Frankfurt y todavía para la teoría del reconocimiento, que es la base de lo que estamos hablando, la experiencia de Freud para comprender la subjetividad, y que hay una serie de temas iniciados en ese enlace entre sociedad y subjetividad que no están suficientemente desarrollados y un poco le pide al otro lado, porque no está en el psicoanálisis, Axel Honneth. Entonces dice, oigan, pero podríamos meternos más aquí. Mis recursos son pocos, más bien las perspectivas interaccionistas de la sociología o la psicología social. Pero hay psicoanálisis que podría servir. Ponte tú las relaciones objetales, pero tampoco llega más allá. Y ahí. Entonces, sí, el psicoanálisis y particularmente cierta perspectiva del psicoanálisis, evitando los procesos de alienación o haciéndole una cierta finta a ciertas detenciones en lo imaginario, ha evitado el tema del reconocimiento, considerando algo muy literal en el reconocimiento, que es justamente lo que nos advirtió Althusser respecto a estos falsos reconocimientos ideológicos de hacer como una estatua o ¿sí? El funcionario del de la cadena no es ese reconocimiento. Entonces, sí, había que meterse un poco más en la problemática y entender de que hay una lucha que viene de cierta eticidad de tradición hegeliana y se retoma eso como para entender que no es el funcionario del mes, sino que es más bien una disputa intersubjetiva para la construcción de una moral, un problema moral, político moral, que tiene que ver con la justicia. Entonces, cuando Honneth
en entrevista, aquí les traigo dos citas, en donde sí, él sabe que es importante la escuela, pero tampoco es su tema. Entonces, sí, en la escuela siempre hay problemas normativos, bueno, sí, ojalá la gente investigue. Eh, pero aparece el concepto de reconstrucción normativa para explicar entonces de qué se trataría la lucha por el reconocimiento, por ejemplo, en una escuela. Por ejemplo, aquí en la primera cita dice reconstruir normativamente significa reconstruir, en una entrevista, esta esfera según los principios o la idea que es considerada por los participantes como decisiva. ¿Qué estamos discutiendo? Lo que nos parece decisivo discutir, cosa que hacen los niños cuando juegan. Cuando los niños juegan y reconstruyen esas normas, están discutiendo sobre lo que les parece decisivo discutir. Por eso se arman tramas complejas en esos diálogos y se resignifican las cosas que estamos trabajando porque es decisivo que quede claro lo que estamos hablando respecto a una regla, respecto a un rol, respecto a una función. ¿Sí? Eh, y de repente, en otra entrevista, posteriormente, dice, bueno, Jones, ¿se acuerda usted que dijo reconstrucción normativa? Mira, pasa harto en la escuela. Entonces él dice, voy a leer, así se hace visible la pugna de las personas implicadas, profesorado, alumnado, lamentablemente también padres y madres, aquí destacado por el autor, por el presentador, por disponer de las autoridades para establecer criterios de rendimiento, objetivos de enseñanza e incluso las tareas más generales de la escuela como tal. Entonces, es decir, lo leí pésimo, pero lo que quiere decir es que estamos disputando cuáles son las cosas que nos parecen cruciales. Bueno, todas estas. Los objetivos de la enseñanza, qué es lo que es el rendimiento. Y lo estamos discutiendo. O sea, sabemos que lidiamos entre escuelas y padres, que es una batalla donde se están discutiendo cosas decisivas. Y estamos todos buscando más bien encontrarle un tono a eso que estamos discutiendo. Bueno, podríamos entenderlo como una reconstrucción normativa, como una lucha por el reconocimiento en la teoría jonesiana. Pero a la teoría jonesiana le falta una teoría del sujeto. Y no es que nosotros estemos completando necesariamente eso, él mismo piensa que podría estar en el psicoanálisis. Entonces, tratando de hacer un ejercicio de lectura y una contribución como marco conceptual, en esta investigación lo que hemos establecido es, cuando tomamos los últimos trabajos de Silvia Bleichmar y que habla de la construcción de legitimidades en la escuela, está hablando de algo que está totalmente en el tono de la reconstrucción normativa frankfurtiana. Eh, porque el esfuerzo por tratar de decir de que el problema moral no tiene que ver con legitimar de nuevo esa autoridad, sino que algo tiene que pasar en esos sujetos para que se puedan hacer esas investiduras que llama, en ese sentido, legitimidad y reconstruir entonces esas normas en la escuela. La lucha por el reconocimiento de jóvenes y esta investigación también incorpora un psicoanálisis que es grupal. Porque por una cosa pragmática, no ontológica, ¿sí? Sino que es porque los niños que están en estos contextos inclusivos están en grupo. Y cuando vemos cómo ellos se desempeñan, parece ser que hay algo de un funcionamiento grupal que se intersecta entre eso que los niños traen y eso que los niños juegan. Entonces, hay cierta experiencia también práctica como para poder formular un tipo de investigación, un tipo de observación, y también para pensar algo que es muy importante al final, contribuir o iniciar en una conversación más amplia, mucho más lejos que este proyecto de investigación, que es la interdiscursividad de CAES, desde una perspectiva de un psicoanálisis de los grupos. Porque el grupo sería una forma de entender como fenómeno que opera, cómo podría operar empíricamente incluso, esto dicho más bien desde esta perspectiva, la interdiscursividad. Ya. Entonces, reconstrucción normativa, no aparece todas las palabras que deben estar, que eso es bueno, ¿sí? Sin embargo, lo definimos como un modelo. La reconstrucción normativa estamos buscando un fenómeno mientras los niños juegan para ver cómo lo hacemos con las diversidades cognitivas, culturales, emocionales, porque las diversidades están, pero no necesariamente debemos partir con el diagnóstico para ver qué es lo que pasa.
Ese más bien sería el asunto. Ya, ¿qué se hizo? Pues está larga. ¿Qué se hizo? Bueno, buscar un colegio de enseñanza básica en el centro, en una comuna como la comuna de Santiago, lo conversábamos en la mañana, sería como dentro de la Intendencia de Santiago, para establecer los componentes, habría una comuna que sería la comuna Santiago, así como está la comuna B o la comuna CH. Entonces, dentro de esa comuna, hay una comuna que es, la comuna del centro de Santiago es bien diversa. Entonces, parece por conveniencia, uno podría decir, elegido así, y jugar con niños de quinto básico. En este caso jugamos con 32 niños de quinto básico y con 29 niños de sexto básico. Entendamos que deberían haber 7 niños PIE, se llama PIE porque es Programa de Integración Escolar, ¿cierto? 7 niños PIE en un curso, 7 niños PIE en el otro. Los que alcanzaron el diagnóstico, porque uno podría decir, ¿hay más niños con diagnóstico? Sí, pero no lo sabemos, solamente sabemos los que alcanzaron a entregar el voucher. Sí, sabemos a lo mejor los otros diagnósticos, pero no hay una adecuación para ellos porque no tiene el voucher, entonces no podemos atenderlo. Están en la misma sala. Ya, aquí hay una cuestión que espero no sea, hasta el momento, como ustedes entenderán, en el proyecto de investigación, cuando a uno se le ocurren cosas y se entusiasma con lo intelectual, parece que un mundo de posibilidades se abre. Sin embargo, en la bajada de la investigación, las posibilidades se cierran enormemente. Ya, entonces, ¿qué significa jugar con los niños? Esto además en mi proceso implica como la calificación de la idea. Sí, está bien su idea, dele, juegue, literalmente. Ahora, ¿cómo observa el juego de niños con discapacidad y otros niños? ¿Cómo? Oye, ¿cómo registra eso? ¿Qué juegan? ¿A qué? Ya, entonces, fíjate que veníamos desarrollando, lo vamos a conversar en el curso, una cierta metodología en donde dentro de la investigación armamos un juego para bajar la incertidumbre. ¿Es mejor jugar espontáneamente? Yo creo que sí, pero lo hace mucho más difícil poder tener un diálogo con la investigación académica. Entonces, si hay un parámetro, podemos ver de dónde salió el juego, al menos. Y eso implica normativizarlo un poco. Se pierde un montón, se pierde un montón. Pero bueno, así están los dados tirados. Ya, entonces hicimos un juego de rol colaborativo. Lo conversábamos de que más bien las ideas de los juegos de roles no vienen originalmente de jugar juegos de rol. Ninguna de las personas que habíamos pensado en estas cosas hemos jugado un juego de rol. Yo alguna vez lo jugué, pero no venimos del mundo del jugador, digamos, que puede ser una desventaja, pero sí del mundo de inventar historias cuando uno cuenta historias o cuando cuenta cuentos, ¿sí? Como la experiencia de las investigaciones eh, que nos compartía la Alicia, en donde, por ejemplo, a lo que a nosotros nos tocó es eh, a veces contar una historia y de repente hacer que los niños espontáneamente tomaran roles. Entonces uno dice, ah, pero aquí hay algo. Entonces, armemos nosotros la historia y que los niños tomen roles, o sea, construyamos una historia de tal modo que le facilitemos al máximo el hecho de que los niños adopten roles y después vemos, y después tomamos apunte. Ya, tomaste el rol, ya, ¿y ahora qué vaya a hacer? ¿Sí? Esa es la idea. Ahora, pero ¿qué pasa con las adecuaciones? Nosotros igual tuvimos que hacernos cargo en algún punto porque, y les transparente eso, digamos, de que cuando uno pasa por la necesaria verificación de la educación especial, entonces decir, ya, genial, pero tenéis que hacer una adecuación. No podía ser que los niños que tengan alguna dificultad los vas a privar de tu experiencia plena si es que no construyes eso, ¿sí? Entonces, hicimos carta con letras. Lo habíamos hecho la vez anterior, lo hicimos de nuevo. No queríamos hacerlo, pero lo hicimos, ¿sí? Entendiendo de que necesitamos llegar a un punto medio o una conversación donde nos entendamos. Entonces, las cartas tienen colores. Y fue muy bueno, ¿eh? Fue muy bueno. Porque permite otros comercios, ¿sí? Entonces, ya, pero ya, ahora voy a leer. Fíjense el lío en el que uno se mete, ¿sí? Digamos que el diseño son 3 días de juego por curso, que es 1 hora y cuarto.
Ya son 6 sesiones. Bueno, está razonable. Tomando la idea de del grupo operativo Pichon Rivier, digamos que habría que hacer una distinción gruesa entre quien activa y quien toma reporte. Yo era el coordinador, mis ayudantes y mis alumnas tomaron el rol de investigadoras observantes. Igual yo hice registro en el espíritu de la etnografía. Ya. Observaciones de, ¿qué significa eso? 18 documentos con 491 observaciones. Además, para que no se nos pase algo, también hicimos registro audiovisual. Son 126 archivos en donde hay 43 videos y 83 fotografías. Hagamos un cuadernito también para que escriban, por si acaso nos perdemos algo, como es su personaje, para que dibujen, perfecto, pero resulta que las bitácoras igual son 100. Hay que imprimirlas y tienen 8 caras y hay que diseñarlas. Pero las cartas. Todavía no llega las cartas. Después, la presentación sí hicimos inteligencia artificial, van a ver algunas de las imágenes, hay que hacer varios intentos, no ayudó gente que sabe. Y quedaron 2 imágenes para contar la historia, ¿sí? Algunas las traje. Hay 61 fotos de los dibujos de los personajes de los niños. Y las cartas había que diseñar 78 cartas. Pero eso significa que había que imprimir 1056 cartas. Era lo necesario, porque hubo que calcularlo y pretestearlo para ver que en la mecánica del juego las cartas realmente alcanzaran y hubiera un nivel de la aleatoriedad suficiente. ¿Sí? No, nada de esto estaba en los libros de nadie al momento de implementarlo, ¿sí? Pero así resultó. Así que tengan cuidado con su ocurrencia. Ya, y esto fue, pucha, se corre por el formato, pero un colegio público, 2 cursos y se separan en cuadrillas. La primera vez nosotros pensamos que con hacer un grupo de 10 era suficiente, no es suficiente, o sea, es gigantesco un grupo de 10 niños si quieren observarlo jugar. Yo no sé cómo lo hacían las Casas Verdes, no sé, a lo mejor hay alguien que sepa más de eso, pero cómo era la mecánica del reporte de eso, heroico. Les pusimos folios los reconocimos por números, que es muy complicado. Lo más complicado del proceso de investigación es juntar la información de 61 niños, porque se olvida cómo se llamaban y este era qué número, es un queso. Entonces llegamos a 8 relatos de 8 grupos con un esfuerzo muy grande y perdiendo información, ¿sí? Perdiendo información. Bueno, como eran tan grandes, cuando nos tocó el segundo, sexto básico, bueno, así hagamos un grupo más chico. Ya, y entonces hicimos más. Ya, esos son los dibujos de personajes de los niños. Como para que entiendan como más bien una panorámica. Ellos participan en una historia que les voy a contar brevemente. Eh, entonces se forman en cuadrillas y nosotros dejamos que los niños tomen sus decisiones. No sabíamos quiénes tenían diagnóstico y quiénes no, en ninguno de los 2 cursos. Así nomás, a lo que pasara. Sabíamos que los cupos pie estaban llenos y con sobrecupo, o sea, con uno de más en ambos. Ya. Bueno, esas son las imágenes. Ahí hay una imagen de las cartas, como para que tengan una idea más o menos referencial de qué se trata. Las imágenes de inteligencia artificial. Esta historia ocurre en Marte, donde llega una nave, se lo voy a contar, llega una nave espacial a Marte, a ese domo, comandadas por un señor que es como una especie de superjefe, que es ese caballero de ahí, que es el doctor Aram, y las fotos de al medio corresponden a la cuadrilla y eso es el gobierno científico mundial que es quien hace el proyecto. Sí, es la historia. Los niños tienen que dibujar personajes, marcar cosas y poner cartas, yo me puse ahí de ejemplo, en una especie de cartulina para sacarle fotos. Ya, los niños, como ustedes verán, adecuaron todas las reglas, que fue muy bueno, muy productivo. Las reglas eran generales y nosotros teníamos la intención de no responder
Después que ellos nos preguntaran de nuevo sobre las reglas, entonces los niños adecuaron las reglas a su pinta, cosa que estaban completamente en escozor los profesores que estaban coordinando la actividad. No podían entender qué diablo estábamos haciendo, porque no habían, pero ¿qué tienen que hacer los niños? Me decían, estaba la orientadora, ¿sí? Me preguntaba con ansiedad, no, con mucha reverencia, nos trataron estupendo, todo fantástico, pero es como la angustia, pero ¿qué tienen que hacer los niños? Y uno decía, permiso, me están llamando. Evadir la pregunta. Hay 5 tipos de resultados. Vamos a conversar quizá el otro día un poco más sobre algunos resultados, pero hay características generales de lo que pasó en los grupos, comparaciones de la evolución grupal, porque queremos plantear un desarrollo intersubjetivo grupal que no tiene nada que ver con el diagnóstico. Eh, y el relato de estos 8 grupos. Además, podemos también tomar análisis de lo que pasó con estos niños PIE, cada uno de ellos, porque después sí supimos, pero después que terminó. ¿Sí? Y proponemos tipologías que en realidad estamos en eso, así que será materia de otras conversaciones. Ya, la historia va así, Mundo Marte 3.0. Entonces, en el año 2050 se crea un gobierno científico mundial donde tenemos que hacer un nuevo mundo. Se construye una base 3.0 y hay 5 estaciones. Una estación es la del doctor Aram, que es la base central, una que se trata de los cultivos, otra que es de ciencia y tecnología, y esta, la que nos toca a nosotros, es de las normas. Son las reglas del mundo y otras operaciones. Entonces llegamos a esa base que está ahí, que es nuestra base de Meter, que está dentro, nuestra estación de Meter que está dentro del domo. Entonces los niños llegan el primer día, son 3 días de juego. Entonces el primer día le entregamos las bitácoras, los niños están agrupados en sus respectivas cuadrillas y contamos la historia. El primer día llegan los niños a la estación. Lo que está pasando en la estación es que la gente no está funcionando nada porque están todos muy aburridos y tristes, no están deprimidos de estar ahí. Entonces no están funcionando mucho los cultivos, tienen hambre, no salen de su pieza. Entonces nosotros hacemos las normas y que tenemos que hacer algo. Misión A, reorganizar la base. Pero hay una misión encubierta, que como ustedes sospecharán, fue la favorita, ¿sí? Y esa misión encubierta va contra las normas, ¿sí? Es porque aparece una embajadora de Marte que dice que no confía en los adultos y que terrestres, por lo tanto, quiere establecer una embajada con los niños. Pero en secreto, no se puede enterar el doctor. Los niños tienen que elegir una misión como cuadrilla y adoptar roles, dibujar su personaje y ver qué hacen. Y nosotros necesitamos saber cómo interactúan los niños en ese grupo. El segundo día, eh, aparecen nuevos, voy más rápido, aparece una ciudad en Marte, que es una ciudad azotada por las tormentas de arena, no, están empobrecidos, no tienen tecnología. Misión A, el doctor Aram dice, ya, bueno, vamos a ayudarlo. Entonces, ir en una delegación oficial a entregar tecnología, y hay una misión B porque hay una líder de la resistencia en Earia, que es la ciudad marciana. Entonces ella dice, la leyenda dice que hay unos habitantes en el subsuelo, que ellos tienen mucha riqueza, agua y tecnología. Entonces, vamos a buscarlo. Ustedes nos tienen que ayudar. Entonces los niños tienen que elegir. El último día, eh, echaron al doctor Aram, porque está a la escoba, y ponen a la estación de Meter como la estación coordinadora del nuevo mundo, y aparecen las personas del subsuelo, existían, pero eran malos, o querían hacer que los marcianos trabajaran doble jornada. Son unos explotadores, básicamente. Entonces, misión A, hacer una estación dentro del domo. Misión B, hacer un país afuera. Ya, esa es la historia. Voy a volver de nuevo un momento sobre las unidades de análisis voy más rápido para ir a las historias y entregarles la palabra. Nos interesa el desarrollo intersubjetivo, y aquí hay una cosa súper tomada del eje horizontal y vertical de Pichon River, en donde entendemos de que hay algo
con qué vienen los niños en sus vivencias y otras cosas que pasan en el grupo. Y se intersectan. Sus marcos referenciales, diría. ¿Sí? Entonces, lo verde sería el proceso emocional, cultural y afectivo, la definición operativa de nuestra investigación, que nos da un margen, un amplio margen, sin hablar de psicoanálisis, que pueden tratarse de marcos referenciales o grupos internos, y un desarrollo intersubjetivo grupal. Se explica así. Después, pensamos que en el eje del grupo podrían haber tres etapas. Y aquí, en el curso lo vamos a explicar mejor, pero aquí también hay una especie de acrobacia teórica en donde Jones, en su teoría del reconocimiento, tiene tres etapas para el reconocimiento: la relación intersubjetiva de amor, el derecho y la solidaridad o la valoración social. En general también, en otras teorías también hay tres dimensiones. Me voy a ir rápido por la charla de hoy en eso para no abrumar. Y en realidad nosotros hicimos una tabla comparativa para poder decir de que al menos habían tres niveles en esto. Un nivel tomado más en CAES de la acomodación inicial, hay una cierta acomodación para establecer un grupo asociativo, un aparato psíquico grupal, incluso decía CAES, pero digamos que son como acomodaciones entre los sujetos. Un segundo momento, el otro generalizado, que es un concepto de la psicología social interaccional importante, que le importa mucho a Jones, y que tiene cierta conversación con el fantasma, en el sentido de que, por lo menos Mill lo define así, que es un rol, ya, es un rol. Pero yo ahora voy a hacer lo que ustedes piensan que debería ser un conferencista. Pero en mi interpretación, pues, yo estoy actuando como yo creo que ustedes creen que hace un conferencista. ¿Sí? Entonces, asumo un otro generalizado. Yo soy un otro ahora en este momento generalizado porque también tiene un poco que ver con estas cosas. ¿De dónde saqué eso? Bueno, seguramente de antes, de venir, pero nos encontramos aquí, ¿sí? Eh, ya, y habría entonces los grupos se acomodan, toman roles y buscan reconocimiento afuera, porque está pasando algo en esta grupalidad en la que estamos, que es una grupalidad particular, pero nos encontramos en estas intersecciones, pero hay un mundo afuera de esta sala, obviamente, así como hay un mundo afuera de los niños que están interactuando y que es dramáticamente decisivo en el caso de ellos, cómo determinan sus interacciones. Entonces, digamos que hay niños que podrían tener un desarrollo intersubjetivo grupal, independiente del diagnóstico, o a lo mejor puede ser de que el diagnóstico arruine el grupo, ¿no? Si hay un niño que se porta mal, ¿arruina el grupo o no? No, pues no lo arruina. No lo arruina. O lo que nosotros observamos no lo arruina. Los grupos arruinados son donde no hay diagnóstico, donde los niños no están en el programa de integración. Ahí se arruinó. Ya, hay otra sutileza de la cual no vamos a participar tanto, pero para entender la gráfica, es que en realidad hay una cosa que se va tejiendo. Hay una cara interna de esto que sería el jugador. Si nosotros estamos jugando, nos podemos coordinar en un nivel de personas que están jugando. Entonces ya, yo soy el que habla o yo soy el chistoso del juego. Hay otra persona que podría no tomar ese rol y está como un poco más silente, pero está bien. Y hay otro rol en la fantasía, porque nosotros estamos creando un personaje y ese personaje está haciendo cosas importantes para la trama eventualmente. Entonces, digamos que si encontramos cierta validación o avanzamos en un punto en el grupo, podemos también avanzar en la fantasía. Si encontramos un lugar para relacionarnos dentro de nuestro rol de jugador como niño, vamos a encontrar un rol en la fantasía. Y viceversa, como lo encontramos de que cuando se produce eso inicialmente, afloran como, entonces aprovechemos de hablar los problemas que tenemos reales. Ahora, estaba en la fantasía, estamos funcionando bien, ya, bacán. Ahora, hablemos lo que está pasando entre nosotros, ¿sí? Y que eso pasó. Ya, un montón de cosas, las voy a nombrar. Cosas, ya, aquí vienen los resultados, últimas tres ideas, ¿sí? Aunque vamos a ver desarrollo grupal igual, poquito. Pero para conversar un poco más, si es que se puede. Ya, ¿qué pasa? Que obvio, hay algo de todos los grupos. Obvio que hay referencias culturales. Los personajes son videojuegos, futbolistas, cantantes de trap, personajes de terror. Por supuesto que la influencia
de los entornos culturales de los niños permean en sus producciones lúdicas, en su fantasía, sin duda. Lo sabíamos, sí, pero es bueno aclararlo. Dos, ajustaron las reglas. O sea, ajuste de reglas a la dinámica del grupo. ¿Qué es más importante si somos un grupo de niños y la regla no está tan clara y estamos en realidad acomodándonos en algo? ¿Es más importante adecuar el procedimiento, no respetar la regla, tal cual se dijo? Porque es más importante que nos mantengamos jugando. Entonces, claro, aquí hay un factor súper crítico de cuando viene el adulto y a ordenar las cartas, porque a veces era un caos de cartas, entonces ir a ver, pero ¿qué está pasando aquí? No, a ver. Entonces, así ordenado, este es tu nombre, no, pues mira, pásame la carta para acá. Literal, pásame la carta para acá. Esta carta va aquí, mira, aquí está tu nombre, ¿sí? Antonio, acá. Ya, y ahora tú, ya. Entonces ahí, mira, psicólogo, están ordenadas las cartas, puedes sacar la foto. ¿Sí? Entonces, claro, si no está, literal, ¿ah? De verdad. Entonces, si no está ese componente reordenador, los niños adecúan la regla y se intercambian cartas por lo que les acomoda. Inhibición al construir personajes, eso nos impresionó mucho porque en realidad les daba mucha vergüenza dibujar en grupo su personaje. Mucha vergüenza. Entonces, se demoraron a la siguiente sesión o tenían que tapar su dibujo y eso pasó en los dos cursos. Cosa que nos abre también una serie de preguntas respecto a los procesos identificatorios también, o esas como dinámicas que ocurren entre los niños que el juego, las actividades pueden anticipar. Es decir, que les podemos pedir a los niños una mayor cohesión grupal en la actividad de lo que en realidad hasta ese momento han llegado. Entonces se genera una inhibición en la tarea. Pero uno dice, pero ¿a qué tiene que dibujen si pasan todo el día conversando? ¿Qué tiene que dibujen juntos? No, pasan todo el día conversando, pero no dibujan sus personajes juntos. Eh, Nos gustaría ver gradualidad, porque si hay gradualidad, entonces un resultado que nos gusta mucho en el desarrollo intersubjetivo grupal, de alguna manera estaríamos conversando más con la teoría del reconocimiento, pero se nos dio, o sea que efectivamente si no ocurre la acomodación inicial no funciona el rol. Y si no hay un rol establecido, los grupos no quieren mostrar sus resultados al resto de la gente, buscando reconocimiento. ¿Aparecen conflictos reales que están mediados por el juego? Sí. Una vez haya habido un suficiente desarrollo intersubjetivo grupal. Y la acción coartadora de los adultos. Hay que tomar con cuidado y criterio esos hallazgos, obviamente, pero tampoco los podemos saltar de que las actividades se fueron interrumpidas por la acción de los adultos que están regulando el juego. Voy a alcanzar a mostrar, quizás, traje tres grupos, quizás alcanzo a mostrar uno y luego vemos si mostramos el resto para no aburrirlo, pero ya, aquí hay un grupo de quinto básico, por lo tanto un grupo de eterno, de 10 personas. De 10 niños. Ahí están los dibujos de sus personajes y ese es el dibujo que alcanzaron a dibujar al final, que si bien tenían el tiempo suficiente como para poder hacerlo en la última, tenían toda la última sesión para hacerlo, a los niños les costó mucho, mucho dibujar un dibujo en común. Ya, el principio se comenzó, voy a leer, y después les muestro cómo se ordenó el resultado. El grupo comenzó formando tres grupos, el más pequeño de ellos se desarmó a causa de la intervención del equipo del programa, quien interrumpió la participación de uno de sus integrantes, Adam. Están nombrados por los nombres fantasía de los personajes. ¿Qué sucede con este niño? Una mesa, juntada a las mesas individuales, unos niños por acá, otros niños por allá, por afinidad, tendían a agruparse entre niños y niñas, y había un grupo más pequeño de tres, en donde había un niño y dos niñas. Hasta el momento no había nada que pudiera hacer presumir algo distinto. No sé si ven el dibujo anaranjado, el niño Adam, que está pintado encima. Tiene un nombre súper complicado porque es Adam Stigman in Mars, en inglés. ¿Sí? En quinto básico. Así se llama el personaje completo. A nosotros nos llama la atención porque ese nombre se parece mucho al nombre de él. Y segundo, se parece mucho al nombre del jefe, que se llama Aram. Y hace un dibujo, es uno de los pocos que aplicó color al dibujo, y estaba muy implicado y tenía muy buenas relaciones con el resto del grupo, pero parece que el niño necesita, cuando no sabe qué hacer, aparece alguien de afuera, como que así nosotros imaginamos mediante WhatsApp, eso no lo observamos, pero de repente mágicamente apareció una educadora de afuera de la sala a llevarse al niño.
en ese momento. Y volvió con orejeras y con un mapa mundi, como con un globo terráqueo, porque sí, le gustan mucho los países, y se lo pusieron como encima, pero ustedes entenderán lo que pasó, ¿no? O sea, lo sentaron a un costado, le pusieron el mapa mundi, la orejera, y eh, estaba impidiendo la visión de los demás niños, pero lo que empezó a hacer, como al momento de repartir las cartas, empezó a recortar, a dibujar cartas, banderas de países y lo empezó a recortar con la mano como cartas. Sigo leyendo. Se reintegró con una serie de barreras, ausencia en la parte de la coordinación. Bueno, se ausentó, orejeras, el globo terráqueo en su mesa. Tanto Ana, que es el dibujo más elaborado de la niña que está en la parte superior, sí, quien hasta le sacó fotos en el segundo día, sí, parece ser que tiene una relación de amistad como más cercana. Tanto Ana como Tokoyami como Sabina, en realidad, se acercaron directamente a interactuar con él mientras construía su propio mazo. Entonces estaban conversando con él, pero no estaban participando en la historia principal. Y los niños sacaron un conflicto, quizás el O3, que quizás se lo puedo mostrar en la última lámina, que es cómo ordenamos estos eventos. En el último día, cuando estaban dibujando ese personaje, apareció como el dibujo de la niña monstruo. La niña monstruo es una niña que está dibujada, es la cuarta niña del dibujo superior, no sé si alcanzan a verlo. Parece que fuera un monstruo, pero en realidad ella lo que hace es poner como ciertos, como proporciones para hacer caras. En realidad esos son como proporciones. Son figuras geométricas que están en el rostro. No, no es que haya hecho un dibujo monstruoso, se dice, ah, esa niña es monstruo, apareció en el último día. Ya, entonces la cosa va así, mira. Se armaron subgrupos. Estoy en el cuadrante de la acomodación. Después en la fantasía formaron personajes. Y lo que pasó también arriba es que excluyeron un personaje que va afuera, porque lo sacaron, o porque pusieron barreras para la formación del personaje. Porque está inquieto, pero él volvió con, está en rojo también con cartas, tratando de intercambiar esas cartas que eran las cartas de él. Son las cartas del juego, estamos de acuerdo, pero hay una interacción con los niños también. Y hay una serie de cosas que también lo incluían en la actividad grupal. Pero de eso lo que aparece son el rol del monstruo, aparece en la conversación, y más bien eso se los comento, que hay una serie de bromas entre los niños, juegan a la pelota con los niños de sexto básico, que era el otro curso que iba a observar, y en realidad la niña monstruo, yo decía, no, porque tú eres una niña monstruo, tu personaje es un monstruo, mira. Entonces, como que hubo una cierta alarma y la niña monstruo, que se llama Aram Jones la trama, ¿sí? Entonces me dice, no, profe, si no se asuste, si está bien que me digan monstruo, porque hablemos esto, porque ¿sabéis por qué me dicen así? Dicen la niña a los niños. ¿Sabéis por qué me dicen así? Porque yo juego la pelota mejor que usted. Entonces los niños dicen, es cierto, porque tú cuando les pegáis una patada, los otros cabros salen volando. Claro, yo reparé en un detalle que no me había fijado, que si ustedes se fijan, los dibujos de los niños son dibujos como los dibujos de palito. Sí, la niña es una niña grande y fuerte, y los niños no tanto. Y la niña juega a la pelota con los niños de sexto básico que son más grandes, y es la niña monstruo. Y ella es, bueno, se armó como una broma al límite, sí, al límite. Mis ayudantes como me miran, así como, bueno, pasó algo peor después, pero con otro grupo, pero como decir, esto hay que ir bullying. No sé, posiblemente. Más bien, lo que podemos ver, podemos discutirlo, ¿no? Pero sí, ella tiene un rol real. Se habló ahí, no lo habían hablado hasta ese momento. Era una oportunidad. El juego era una oportunidad, el dibujo, algo que pasó en el grupo y hablaron de que la niña tiene más fuerza que los niños para jugar con los niños de sexto base. Y el personaje central de la historia que ellos resolvieron y de alguna manera de la resolución del conflicto, ella misma que dibujó y es como un personaje con capa al centro de la acción que se parece bastante a ella. O por lo menos hay un marcador que en la primera reunión ella dice que le había gustado el juego porque se parecía a los personajes de Dune. Entonces que ella quería ser un personaje de Dune.
Bueno, eso. Eh, Voy a mostrarles la última. Ahí solamente, no les voy a explicar con ese detalle, pero solo para que tengan una panorámica. Aquí es el siguiente grupo donde hay una... Pucha, me equivoqué en la presentación porque hay una presentación donde tenían los dibujos más grandes. No importa. Pero copié una versión anterior. Pero lo que me acabo de dar cuenta, ¿no? Sí. Eh, los dibujos de personajes están súper. Aquí no hay ningún niño pie. Y todos son dibujos guerreros y hay unas niñas mágicas ahí, no sé qué. Y el dibujo grupal es como una especie de cárcel. Bueno, lo que pasó en este juego es que había uno que quería jugar a la guerra, le empezaron a salir cartas distintas y todos querían hacer otras cosas, pero no lograron ponerse de acuerdo. Ah, estoy mal en la... Claro, pues, tengo una presentación. En fin, no les voy a poder mostrar eso. Un momentito, no me corte. Ya, les puedo mostrar. Lo último sí me interesa mostrarse. Ya salí de la presentación, ¿puedo volver de nuevo? Sí, sí. Porque equivoqué la versión. Pero hay una gráfica, para terminar y empezar el diálogo, hay una gráfica que muestra la relación entre desarrollo grupal y presencia de niños pie que me gustaría que vieran. Que estoy seguro que está marcado. Gracias. Debe estar en las últimas, ¿no? Claro, es a partir de esas últimas dos. Sí, por favor, gracias. Gracias. Ya, gracias. Ya, gracias. Bueno, quería mostrarles eso porque para que tengan dos referencias visuales antes de terminar. La primera es que lo que está marcado en negro corresponde al desarrollo del grupo. Y por ejemplo, en el grupo que tiene los que tienen mayor desarrollo, que llegan hasta valoración social, hay niños que tienen, que la mitad del curso son niños PIE, como por ejemplo en el grupo 61, ¿sí? El grupo que les acabo de contar es el grupo 51, que es el primero, que tiene también un nivel de desarrollo hasta la adopción de roles. Entonces, esto mismo nosotros lo podemos ver de una manera más clara y decidida. Y aquí termino. Porque estos pics de las gráficas demuestran de que hay una relación directa entre mayor desarrollo grupal, había más niños pie. Entonces, no estamos diciendo con esto que para tener un grupo diverso tienen que haber niños pie porque los niños del programa tienen dificultades. Y está claro que tienen dificultades. Pero podemos ver de que en realidad el esfuerzo que hacen por tratar de tomar un recurso para conversar con los otros niños permite un desarrollo grupal que no necesariamente va asociado a el desarrollo de la actividad escolar. En algunos casos sí, en algunos casos no. Pero cuando los niños tienen una idea muy fervorosa para poder jugar algo en particular, que no está mediada por un diagnóstico, el desarrollo grupal no se da o se da en menor medida. Porque ocurre una dominancia. O sea, si hay un niño, por lo que fue por lo menos lo que nosotros pudimos observar, de que si el niño conduce el juego y queremos jugar a eso, los más amigos jugarán y los otros en realidad se quedarán en una posición un poco más pasiva y ya, ¿no? Pero si los niños tienen la posibilidad realmente de, independiente del diagnóstico, tratar de, sin tener el tiempo suficiente para acomodarse, pueden desarrollarse como grupo. Aprenden más, podemos hacernos esas preguntas. ¿Están mejor? No sabemos todavía. Podemos conjeturar que no hay nada malo en eso, pero sí como grupo puede desarrollarse un grupo mucho más cohesionado y eso igual es bastante. Así que bueno, eh, como no le chunté precisamente a la presentación, hay dibujos que no pudimos apreciar tan bien. Disculpa por eso, pero bueno, esa sería mi intervención por el momento. Así que quedo atento a sus comentarios o preguntas.
Muy bien, gracias Antonio. Ya te dejo de compartir acá, así nos podemos ver. Y quienes tienen preguntas, hacemos llegar el micrófono. Hay que hablar por el micrófono así queda grabado y que te escuchen de allá también, aunque no me guste. Buenas tardes. Yo tengo un montón de preguntas. Capaz que se Estupendo. las hago todas y puede ser como una ensuma de la respuesta, porque en realidad fueron como varias preguntas de acuerdo a la exposición. Quería preguntarle si el observador en el juego es siempre del que está por fuera del diagnóstico. O sea, la persona que está observando directamente diagnóstico no tiene. Esa es una de mis dudas. ¿No tiene que, perdón? Diagnóstico. O sea, quien está Ah, observando desde la normalidad, pongámosle comillas, ¿no? sería como neurotípico. Eco, no sería eso. Esa es como una de las preguntas que tengo. Después, ¿cómo toman la discapacidad de lo emocional en la niñez? Porque entiendo que estos chicos son de quinto grado. Ujú. De Entonces, quinto y sexto. ahí está. Y lo emocional generalmente en el desarrollo es bastante evolutivo y dinámico. ¿Cómo puede ser un déficit lo emocional? ¿Desde dónde? ¿Cuál es la perspectiva que utilizan para esto? Porque no es algo que me haya quedado como muy claro, porque es una condición humana, Ujú. ¿no? Sí. Entonces esa es otra pregunta. Ujú, sí, Si, sí. si quieres sigo, Dale, dale. A porque ver son si no preguntas después, que me da como vergüenza. pero no, si se me olvida te pregunto. Ok, ok. Dale, dale, dale. En esta investigación, en lo que de Mundo Marte, eh, o sea, hay que, en esto de que sucedió, que había un grupo, creo que era el 61, que tenía más chicos pie Mm, que chicos normales. ¿Estamos adecuando a la normalidad? ¿Estamos incluyendo la normalidad en realidad? ¿O es si bien es como un juego de palabras, ujú, tiene como, sí, sí, creo entender, sí, sí. ok, va por ahí, o sea, somos la mayoría, supongamos, por decir algo, TEA. Ujú, Tenemos 15 chicos TEA y 5 chicos normales. ¿A quién estamos incluyendo? ujú, ujú, Esa es como la otra pregunta. Y ujú. bueno, después tengo un montón, pero me da vergüenza. Muchas gracias. Yo estaría encantado de, si en algún momento puede hacer más preguntas y veamos qué pasa, pero a ver si recuerdo desde la primera. Me parece interesante la provocación, digamos, de qué incluye qué, ¿sí? Y que yo creo que tiene que ver con la integración, la pregunta de la integración. ¿En qué sentido? De que si hay un grupo A que interactúa con un grupo B, la pregunta que nos estamos haciendo es quién integra a quién. Es decir, nosotros somos un grupo A y integramos al grupo B. A algunas personas del grupo B si es que se comportan suficientemente A para ser admitidos. El otro es demasiado B, no lo integramos, ¿sí? Entonces, precisamente la pregunta sobre la integración tiene una limitación. Yo no me atrevería a ser tajante, pero más bien parece ser que la inclusión tendría más bien, o en algún momento fue una discusión hacia lo siguiente, que no es ni neurotípico ni neurodivergente, ni A ni B, sino que más bien sería un entorno relacional diferente, otro entorno relacional. Como por ejemplo, lo que tratamos de modelar en un juego que tiene una regla general y que eh, los niños más bien se conforman dentro de ese grupo, toman roles de nuevo, no vienen con esos roles anteriormente. No sé si logro explicarme del todo, pero creo yo que una cosa es integrar personas diferentes al grupo normal, y eso puede ser en cualquier grupo, podemos caer en la categoría de grupo diferente, ¿sí? Es que, pero fíjate que es más bien integrar a un homogéneo, es como cuando uno cocina y integra un ingrediente, ¿sí? Entonces integrar viene de otro mundo. Es un, Claro, sí, ahora, pero es un entorno intersubjetivo en donde más bien el desarrollo de un grupo al menos lo que hace es construir las bases de un entendimiento. No están construyendo categorías de diferencias. O sea, es bien teórico, pero más bien tendría que ver como con la reconstrucción de una norma.
¿me entiende? En ese sentido. No es integrar algo que tiene una normatividad determinada, otras personas diferentes a esa normatividad, sino más bien construir una nueva normatividad. Al menos intelectualmente ese es el propósito del paso de la integración a la inclusión. En el momento del debate, el debate era ese. El debate era, no queremos que nos integren a una sociedad neurotípica o en ese momento es más bien a una sociedad que tiene un tipo de funcionalidad, no queremos que nos integren a eso, sino que queremos replantear en el fondo todas las instituciones y las formas de participación en donde las cosas sean abiertas, es reconstruirlas. ¿Sí? No sé si logro explicar suficientemente el punto, pero... Ahora, a propósito de lo mismo, respondería una segunda cosa respecto a qué es entonces lo que sería un déficit emocional, ¿sí? ¿Sí? El déficit emocional está asociado, por lo menos en Chile, a propósito de estas innovaciones normativas sobre la desregulación emocional, como que hay un tipo de reacción emocional que si viene de un niño PIE, de un niño TEA, de un niño neurodivergente, está mal su reacción emocional, ¿sí? O sea, necesitamos corregir a través de la contención y después una intervención de aprendizaje emocional situado para ese niño en particular. Es decir, si es normal, como decía la Dolto, las reacciones emocionales de los niños en un contexto escolar, que son contextos jodidos, pero nosotros hoy día tendríamos que verificar en la ley chilena si esté o no. Entonces tendríamos que preguntarle, porque estamos viendo un fenómeno. Y hay alguien que está diciendo, oye, ya me está, no quiero, ¿sí? Enérgicamente. Entonces decir, a ver, ¿este A? Porque si es TEA, hay que aplicar un protocolo. Claro. Entonces, el argumento, aquí hay una posición crítica respecto a eso, ¿no? Pero el contraargumento sería, ya, pues, pero es que ese niño tiene una discapacidad. Claro. Al menos en la ley chilena, o pensando también en las definiciones que hay respecto a las necesidades educativas especiales, es una discapacidad al menos educativa, es un déficit. Está descrito en el normativo chileno como una barrera individual. Porque ese niño, así como, y cierto activismo neurodivergente actualmente también lo plantea así, como compararlo, por ejemplo, tú no le vas a pedir a alguien que se levante si está en una silla de ruedas. Yo eso se lo he escuchado a los activistas neurodivergentes, ¿sí? Entonces, ¿por qué me vas a pedir a mí que yo tenga que contener mi emoción? Porque tengo una discapacidad. Entonces, se entiende que hay una necesidad de que haya un reconocimiento de esa frustración, que yo creo que es una cuestión que es insoslayable. Si tú te estás gritando así porque estás muy frustrada, obviamente, eso hay que reconocerlo. Ahora, distinto es si hay una condición previa que determina que esa persona al portar esa condición tiene una discapacidad que le impide regularse emocional y moralmente como el resto de los niños. Entonces ahí es donde vienen las explicaciones complicadas, porque cuando tú preguntas a los autores de estos marcos didácticos y normativos, es muy complicado poder decir, mira, entiendo yo la dificultad, ¿no? Es como decir, todo esto es para que los niños no sean discriminados y hay niños que tienen necesidades. Entonces tenemos que reconocer la necesidad y hacer una adecuación. Entonces, hasta ahí estamos bien. Luego, la pregunta que tú hacías. Bueno, pero si una reacción emocional de un niño TEA, entonces es una necesidad especial para ese niño. Entonces ahí es como difícil. La misma ley dice, pucha, no, es que en realidad no deberíamos discriminar. Pero en realidad todo esto lo estamos haciendo porque estás reconociendo que hay una entidad nosográfica, unas características de una determinada cantidad de signos donde hay una dificultad funcional en lo emocional. Entonces sí estás haciendo el punto de una discapacidad. Entonces lo que estamos planteando en el marco comprensivo de esta investigación es de que sinceramos esa posición, que no compartimos, entonces volvemos a la integración. Pero sincerémonos, es como decir, reconozcamos las diferencias, las déficits funcionales de las personas y integrémoslas. Hagámoslo. Pero no era inclusivo. Y si es inclusivo, entonces veamos la reacción emocional en sí misma
en una comunidad normativa y que los niños se puedan poner de acuerdo en regular eso, y vemos, ¿no? Si no se puede, bueno, tendremos que ayudar todos, pero construir un nuevo espacio, una nueva normatividad en eso. No sé si logro explicarme del todo, pero hay una posición crítica respecto a pensar que es una discapacidad emocional y moral. Si se pone así, es porque se quiere como decir, en otras palabras, de que se está atribuyendo en las neurodivergencias una discapacidad moral y emocional, antes de ver qué pasa en su entorno. O sea, cómo se construye ese espacio relacional intersubjetivo. La primera pregunta que me hiciste no me acuerdo. Para aquí te... Ah, espérate, el Tienes que hablarlo acá, si no... es que para que quede, dale. Es la regla. Perdón. Nuestro marco normativo. Nada, le decía que entiendo perfectamente su postura, me parece muy interesante lo que plantea, me provoca nuevas interrogantes a medida que lo escucho, porque para mí lo moral roza con lo ético también con lo subjetivo, que parece un pataleo contra, o sea, mi pensamiento en este momento, un pataleo contra lo disfuncional o lo normativo, porque en realidad tendríamos que ir más a lo social, como decía usted hoy, en esto de que somos biopsicosocioculturales, no deberíamos de, me parece, tener que integrar, porque todos somos parte, aún con las diferencias. Acá en Uruguay, bueno, el panel de adelante le puede contar mejor, pero acá en Uruguay se maneja con mucha cautela lo que es, se está trabajando muchísimo, incluso con políticas públicas, pero Em, se me cruzan muchas preguntas por la cabeza para hacerle, porque usted habló de un voucher. Un voucher yo lo entiendo como una política pública. Acá tenemos otras parecidas, pero no son voucher, y voucher me suena tan a mercantilización, ¿entiende? Por eso quiero dejarle la palabra a otros y seguir pensando. Muchas gracias. Mira, mientras tanto alguien piensa, o no sé si hay palabras tomadas, pero lo que tú dices, yo concuerdo con lo que estás diciendo. En Chile hay una extensa campo de investigación respecto a ese voucher, eh, que ha tenido representación tanto en la academia y que se ha manifestado en lo político también. Y tiene que ver con un momento particular de la dictadura en Chile, en donde se pensó una educación muy neoliberal siguiendo ciertos parámetros de los principios de esa economía eh, neoliberal de mercado en esa época, digamos, hoy día, confiando que además de que el Estado tiene que retroceder al máximo en estas cosas y el mercado ir generando las necesidades, las respuestas educativas, en la medida que la sociedad lo va necesitando. Y también asumiendo, había también una fe en ese momento, que ya tengo la idea que no existe, en el mundo neoliberal, de que el capital humano agregaba valor. Es decir, que la educación formal regular iba a formar personas más educadas y por lo tanto iban a generar mayor desarrollo económico. Entonces, las teorías como de Becker, todo eso, como de los años 70, decían, espérense unos añitos nomás y van a ver que vamos a estar todos nadando en plata. No pasó, pues no pasó. Definitivamente no pasó. Entonces, hay un edificio que sostenía una premisa de que la educación formal iba a resolver los problemas de la sociedad que en realidad no quedó validada. Y yo creo que ni con eso en Chile el afán neoliberal ha decaído en educación. Y por lo tanto, la forma en Chile de poder controlar y hacer una educación de calidad es tener una educación que vaya hacia lo formal, hacia seguir formando profesionales y etcétera. Y además de eso, entregar recursos en función de demandas. Entonces, esto significa de una manera, por ejemplo, como lo más esquemático posible, de que en realidad si hay una escuela pública, en la escuela pública tendría que levantar los resultados
lo mejor posible. La medición en Chile se llama CIMSE. Entonces, a la medida que tenga sus resultados académicos estandarizados más altos, tiene más demanda, tiene más alumnos. ¿Y qué pasa si no tiene suficientes alumnos? Bueno, se jode, porque no tiene voucher y no hay plata por matrícula y se acabó. Entonces, claro, los colegios tienen que conseguir alumnos por voucher. ¿Y qué más es por voucher? Bueno, también la integración escolar. Porque si no tiene el diagnóstico firmado por el médico, porque tiene que ser por el médico, eh, bueno, hay algunas excepciones, pero fundamentalmente por el médico, no tienes la plata y no te puedes atender. Ah, pero hay 7 cupos nomás, pues, porque como no hay tanta plata, pues, ¿sí? Entonces, como ya 7 nomás, y hay un niño 8, bueno, busque otro colegio, no sé, lo siento mucho, ¿sí? Eso. Entonces, sí, al decir voucher estamos diciendo de que esa política y su estructura institucional tiene dramáticos efectos en los campos intersubjetivos de los niños. Pero eso es, así están las cosas en Chile, pero yo creo que es una realidad extendida, digamos. Creo que nosotros lo llevamos en Chile un paso más allá, o dos. En un curso, Es un curso. un aula, Ah, 7 niños por aula, digamos. está. Hay permanentes y transitorios, entonces ahí también hay un subproblema, porque digamos que en lo que en la presentación yo traje, em, la, un niño del espectro autista es un niño con necesidades permanentes. Eso uno podría decir permanente en el sentido de la funcionalidad, no, en el sentido del financiamiento, de financiamiento permanente, ¿sí? Uno como que lo entiende de una forma, pero en realidad el decreto regula la subvención adicional, es un decreto que va no sobre una ley de educación, sino que una ley de subvenciones. Es el decreto 170. Entonces, es con aportes permanentes. Entonces, si es de aportes permanentes, habría que entender de que en realidad un niño que puede tener un muy buen funcionamiento, de alto funcionamiento, como hoy día podemos entender, algunos niños de ese, igual es permanente. Entonces hay que hacer una adecuación o una especie de adendo, eso que se hace al lado de lo escrito, un arreglo legal para poder, porque no tiene sentido esa clasificación en sí misma. O sea, ¿cómo podríamos asumir que el niño necesita un apoyo permanente y otro transitorio en términos económicos? Por el diagnóstico, por la prognosis de... No es posible. O sea, no es sustentable, no es muy coherente. Pero ante esa inconsistencia es mejor, desde un cierto razonamiento instrumental, mantener ordenadas las cuentas y después vamos arreglando los problemas para adelante, ¿no? Si hay niños que no se ajustan mucho, bueno, pero las finanzas están ordenadas, que tampoco están tan ordenadas, pero... ¿sí? ¿Mm? Ah, micrófono, micrófono. ¿Cómo manejan en Chile la salud mental en la infancia? Por ejemplo, un chico que no le ofrece ninguno de esas disfuncionalidades en el aula, pero sin embargo, tiene una patología psiquiátrica. ¿Ese chico también tiene voucher? Es disfuncional, pero no está patologizado desde la medicina, salvo por un tratamiento psicológico o quizás psiquiátrico en algún tiempo, pero no, una depresión, qué sé yo. La Ujú. salud mental, ¿cómo la No, manejan en la infancia? lo que tú planteas es bien interesante porque establece una cierta diferencia que es necesario hacer, creo yo, respecto a lo que hoy día llamamos neurodivergencia o dificultades para aprender, que son diagnosticadas a todo evento, a pesar de que sabemos desde siempre que una necesidad educativa especial tiene otros determinantes, pero que insistimos en diagnosticar. Bueno, tiene también que ver con la funcionalidad y los parámetros CIF, etcétera, pero ya. Y otras condiciones de salud mental. Entonces, no están en el voucher los otros diagnósticos. ¿Sí? Es una lista de diagnósticos que se asumen como portadores de una necesidad educativa especial. Pero uno podría decir, bueno, pero los niños, y esto lo vivimos a diario, ¿no? Los niños tienen depresiones
que no les permite estar en la escuela. En la política pública no está dentro de los programas de integración. No está ese diagnóstico porque no estaba en la tabla inicial y se asume como una cierta desconfianza, ¿no? Entonces es como las depresiones para las licencias médicas, así como ¿por qué tanta depresión aquí? En Chile las ISAPRES demandaron a los psiquiatras porque extendían muchas licencias, porque es privado el sistema de ISAPRE, como de seguro obligatorio. Privado uno puede acceder al estatal, pero la mayor parte de la salud mental médica es psiquiátrica, o sea, es privada, la gran mayoría. Entonces, claro, dan licencia y las mismas ISAPRES dicen que además son dueños también de los centros clínicos y todo eso, porque son los mismos grupos económicos. Entonces, de repente dicen, oye, pero son demasiadas licencias, ¿no? ¿Y de dónde, dónde está la depresión? ¿Por qué la depresión te va a imposibilitar? Entonces, imagínate si hay problemas para entender que una depresión podría afectar el desempeño de un sujeto en un contexto, imagínate en el caso de las necesidades educativas especiales, eso no existe. Eh, por eso, por lo menos para el contexto chileno, resuena tanto el problema de la neurodivergencia, porque, y esto es una opinión, si tú tienes alguna dificultad y eres un adolescente, adhieres a la neurodivergencia igual. Es una adhesión porque puede frustrarte y puede haber un reconocimiento ahí. Entonces, claro, ahí se mezclan un poco las cosas, indebidamente quizás, pero no hay de otra. Yo también, obviamente quedé con varias preguntas, pero quiero hacerte una muy sencilla, que es, ¿por qué Marte? Si tenía algo que ver con la conversación de Oliver Sacks y Temple Grandin, es muy conocida esta, ¿no? No, La idea del antropólogo en Marte, no había pensado en esa referencia, pero claro que tiene que ver. o si había alguna cuestión, digamos, del otro mundo, del alienígena, digamos, ¿no? Y si esto quizás tiene, si vos considerás en el análisis que hubo. Claro, yo pensaba como en términos del pacto delegativo o de las alianzas inconscientes también, que aparentemente entre ellos, los participantes, eran muy diferentes de las perspectivas que tenían los adultos también, ¿no? De las intervenciones que se hicieron, etcétera. Pero bueno, si vos pensaste algo así. En realidad yo me acuerdo en algún momento que comentábamos con otras personas dónde podía ser. La referencia era mucho menos inspiradora quizá, era sobre cuál era el planeta de los chicos del barrio. ¿Conocen los chicos del barrio? Los chicos del barrio es una caricatura del Cartoon Network donde había como una especie de asociación secreta de niños contra adultos. Entonces, tenían números. O sea, ese era el referente más cercano, ¿ya? ¿Ya? Entonces era el agente 1, el agente 2, el agente 3, el agente 50, etcétera. Y en esos agentes, entonces habían unos que venían de otro lado, que eran como que estaban en una estación lunar espacial. Entonces, bueno, una referencia más vieja que gente más joven participa en la investigación que no tenía el referente de esta caricatura. Entonces, pero es decir, si bueno, el problema que pasaban a los chicos del barrio es que cuando ya eran adultos, eran echados de esta asociación. Yo no recuerdo cuál era el mecanismo, pero ya no estabas contra los adultos porque ya eras un adulto. Entonces te echaban, te daban algo para olvidar, etcétera, ¿sí? Entonces había una estación espacial donde estaban los niños. Entonces es como decir, ya, po, esa estación, o sea, si los niños hacen su estación, que parece que era en Marte, no llegamos nunca a eso, pero esa era más bien la conversación. Es una estación en donde más bien se plantea la fantasía, una posibilidad de volver a plantear todo. Ese era el referente. Ahora, claro, entendamos de que el problema
es que posiblemente, y esa es una de las primeras conversaciones, que al plantear un escenario nuevo puede ser muy interesante como hoja en blanco para volver a plantear los mismos problemas nuevamente. Entonces, más bien, ese era el primer ejercicio, yo te diría que era ese, ¿no? Es como, con ese referente, pensábamos al principio de que tener esta hoja en blanco en otro mundo, así como la referencia de estos niños que se hacen un país de niños, eh, íbamos a encontrar en la fantasía más bien las problemáticas, sus ansiedades y dificultades, castraciones, etcétera. Muy interesante esto que explicas. Lo mío es muy concreto. Em, Son varias preguntas, pero claro, cuando uno no está dentro de una investigación, este, hay cosas que de pronto son pequeñas cosas que no entiende porque no está dentro, porque no la diseñó y porque tú tampoco podés ponerte a dar un detalle de... Bien, pero a ver, porque además con alguna intervención a mí se me confundió alguna cosa. Ujú. Así que voy a empezar a ir por partes. Ustedes eligieron un centro Ujú. educativo por razones que siempre hay alguna razón, pero capaz que la dejamos de lado, que represente primaria o básica, Ujú. es una escuela, acá le llamamos común, Ujú. era una escuela común, Sí. no era una escuela especial. Bien, en la escuela trabajan con niños de quinto y de sexto año, ¿sí? Y no trabajan con todo el grupo, no sé cada grupo cuántos niños tenía aproximadamente, 30 por decir algo, ¿sí? Podía ser. Sí, sí, No trabajan y trabajan con todos los niños, sí, sí, en grupos. sí. Bien, ustedes no saben quiénes tienen diagnóstico y quiénes no. Ujú. No saben quiénes tienen voucher y quiénes no tienen voucher. Ajá. Y los observadores son ustedes. Ujú. ¿Qué pasa con los docentes? ¿Están presentes? ¿Eh? Los docentes que se alarmaban por la situación, ¿estaban presentes y podían participar? Hasta ahí, porque, Hasta a ahí. ver qué me dices como para pasar limpio. Sí, sí, de las cosas que dices, todo es así, ¿no? Ajá, Es un colegio que está elegido por conveniencia, en un contexto claro. donde en Santiago hay un colegio común, colegio público, hay muchos niños migrantes, y son comunas que concentran una variedad de dificultades en el centro, en la comuna céntrica de Santiago, más bien hay varias vulnerabilidades ahí. Eh, entonces, por ser representativo y convergente de muchos alumnos de distintas comunas, etcétera, se toma esa comuna Bien. por conveniencia. Educación elemental básica de quinto grado y sexto grado, quinto y sexto básico. Como tú dices, los cursos son de 30 aproximadamente niños, donde dentro de esos 30 niños sabemos que hay 7 u 8 niños con diagnóstico del programa, pero nosotros no sabemos quiénes son esos 8 niños y hacemos un grupo con todos los niños del aula, los 30, digamos, al mismo tiempo. Eh, los profesores, nosotros habíamos dicho la primera vez de que ellos podían participar libremente porque uno de los focos que fue desapareciendo y reapareció es ver qué hacían, cómo se relacionaban los adultos y los niños. Era una de las preguntas que guiaban la inquietud inicial en la formulación del proyecto. Mm, Sí, ahora lo que vimos realmente es que no estábamos preparados para hacer eso, porque efectivamente el rol, más bien, primero, la primera vez estaba la profesora jefe o la profesora que conducía el curso, ¿no? Y la orientadora, que no tendría por qué haber estado, ¿sí? No, no era parte de la conversación que tuvimos, y habíamos dicho de que los profesionales del PIE podían entrar, pero ellos decidieron ese día no entrar. Entonces ya entendíamos que
Era un poco rara la forma en cómo estaban participando los adultos, entonces nosotros dijimos solamente la primera vez. Pueden participar si quieren jugar o participen como quieran participar. Y lo que observamos, por lo menos de esos dos profesores y unos terceros que entraban, es miedo, ansiedad. No sabían si estábamos evaluándolos a ellos, evaluando al curso. Entonces era angustia que en realidad nosotros no estábamos preparados para Claro. estudiar, así que no hicimos más esa pregunta. Pero vimos, y siempre estuvo la profesora jefe y la orientadora en las intervenciones. Ah, la encargada, ¿qué sería? ¿Como una directora, coordinadora de todo el centro? Claro, en el estatuto docente chileno hay tres puestos más importantes: el Ajá. director, el inspector o la inspectora, la orientadora, el orientador, que sería el que está encargado de la formación valórica, los objetivos transversales. Ella, en este caso. Bueno, lamentablemente no nos da más el tiempo, seguramente tendremos más para intercambiar, pero bueno, seguiremos ahí con el curso en los próximos días de la semana. Así que bueno, muchas gracias a todos por la participación, muchas gracias Antonio, terminamos por acá.